la parte de los óxidos. A ver. Listo. Entonces, ya. Los óxidos vienen a ser compuestos, se llaman compuestos que van a tener consigo la unión de un elemento químico con el oxígeno. Entonces acá el infaltable, el que siempre va a estar presente es el gordito, es decir, el oxígeno. Si al oxígeno se le une un metal, se le llama óxido metálico. Y si el elemento que le acompaña al oxígeno es un no metal, entonces se le llama óxido no metálico. Muy bien. Dicho de esta manera, un óxido entonces es la unión de un elemento con un oxígeno. El elemento más oxígeno te da el óxido. Y vamos a ver cómo se van a aliar la fórmula. El elemento viene con un estado de oxidación determinado para él. Vamos a ponerle X por ahora, porque no sabemos cuál es el elemento ni tampoco su estado de oxidación. Ponemos X. Pero del oxígeno sí ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale el estado de oxidación del oxígeno? -2. Muy bien, Pascual. Eso, -2. Vamos volviendo a poner los puntos. -2. Ahora, el X del elemento, mira cómo vamos a hacer. Para allá la fórmula, una vez que tenemos los estados de oxidaciones, estos números se cruzan. Así como en religión nos cuentan que vino un Salvador acá a la tierra y murió en la cruz, igualito. Acá se va a cruzar los estados de oxidación. Solo los números, sin el signo, solo los números. Es decir, que del oxígeno era 2, pasa acá debajo del elemento. Del elemento era X, pasa acá abajo el elemento oxígeno, ahora se quedó con X. Este vendría a ser la fórmula global de un óxido. Vamos a trabajar a ver, por ejemplo, un óxido muy conocido que viene a ser el del hierro. Tenemos un clavo, tenemos nuestras tijeras, tenemos un armario, está hecho de hierro. El hierro se encuentra con el oxígeno. Ahí están los dos. Y dicen, hay que formar una familia. El hierro con el oxígeno forman una familia llamados óxidos. El hierro va a trabajar con un estado de oxidación, puede ser +3. Eso yo les voy ayudando. Si no es un elemento conocido, yo les digo, ¿cuál es su estado de oxidación? +3. Pero ustedes deben saber del oxígeno. -2 o 2 menos. Y lo que haces tú, tu tarea es cruzar. Cruzar. De tal manera que al final te quede, ¿cuántos hierros habrá? Pasó el 2. 2, ¿no es cierto? ¿Y cuántos oxígenos habrá? Es 3, muy bien, el 3 del hierro pasa acá abajo, ¿ven? Así se halla la fórmula. Un ejemplo más. El carbono. Ya hemos visto que el carbono al encontrarse en el grupo 4A, este puede actuar con +4 o con +2. Ahora le voy a decir que trabaje con +2. El oxígeno, ya saben, para formar el óxido necesito el oxígeno. 2 negativo. ¿Qué hago? Cruzo. Cruzo. Y luego hallo la fórmula. Al cruzar, yo veo que el carbono se quedó con este 2 que bajó. 2. Y el oxígeno se quedó con este 2 que bajó. 2. Lo que sucede es que nos dice, la regla nos dice que si hay subíndices, estos son subíndices, hay números que se pueden simplificar, lo pueden hacer. Es decir, al 2 y al 2 le puedo sacar la mitad. Sacando la mitad, se queda mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Solamente voy a colocar la C, una C. Y mitad de 2, 1 también. Entonces se queda la O. Solo uno porque se simplifica. Sí, ahí tenemos dos ejemplos. Entonces, para que ustedes se puedan guiar cómo determinar la fórmula de un óxido. Repito lo que antes había comentado. El óxido puede ser de dos tipos. Cuando se encuentre el oxígeno como un metal, por ejemplo, el hierro es metal, a ese óxido se le llama
óxido, a ver, se le llama óxido metálico, porque se une el oxígeno con el metal. Y cuando al oxígeno se le añade un no metal como el carbono, se le va a llamar óxido no metálico. Otro nombre que suele usarse para el óxido metálico, se le también asigna el nombre de óxido básico. Básico, con una A nomás. Y al óxido no metálico también se le puede llamar como anhidrido, o no, mejor, óxido ácido. Entonces, al óxido metálico se le llama también óxido básico y al óxido no metálico también se le llama óxido ácido. Y ahí tenemos un ejemplo, el óxido de hierro y acá el óxido de carbono. Muy bien, eso sería respecto a los óxidos básicos y ácidos. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Pregunta para resolver los ejercicios. ¿Sí? ¿Preguntas? Voy terminando de pasar lista por si alguien ya asistió. Si no quiero ponerles falta, me cuesta. Leonel Adriansen, ¿estará presente? ¿No? Está Johan Atauge o Johan Atauge. Está Gianfranco Ramos. Presente, profe. Muy bien, entonces acá corregimos, está presente. Carla Sánchez. Carla Sánchez. Pablo Ulloa. Pablo Ulloa no está. Yandel Yerren. No está, entonces. Ahí vamos a ver si hay un chat. No, no hay nada. Entonces significa que han faltado. Muy bien, entonces esto es respecto a la fórmula de los óxidos. Ahora, para terminar la teoría, vamos a hacer el nombre. Vamos a reconocer cómo nombrar a estos óxidos. Para nombrar, en su libro aparecen, a ver, un ratito. Hay 3 nomenclaturas, pero depende del material que te pidan. De repente piden uno solo, de repente 2 formas o las 3. Entonces, dependiendo de eso, vamos a guiarnos según los problemas que tenemos en su libro. Ujú. Ujú. Muy bien, entonces solo hay 2 formas de nomenclatura aquí en estos óxidos en sus libros. Y esa va a ser, la primera va a ser llamada UPAC, así se le llama, UPAC. UPAC, ¿por qué? Porque hay un organismo global que se encarga en dar fórmulas y nombres de los compuestos, y este se llama UPAC. ¿Qué significa? Unión, la U de Unión Internacional, la C de Química, que en inglés es chemistry, química pura y aplicada, P es pura y A aplicada, eso significa UPAC. Es el nombre, digamos, correcto, formal. En cambio, hay otro nombre llamado stock, porque así se llamó el científico quien determinó ese nombre. Ya son 2 maneras. Vamos a empezar por la UPAC. La UPAC va a utilizar prefijos. Prefijos como mono, prefijo como di, prefijo como tri, prefijo como tetra o penta. Esta. O hexa, ¿no? Ya, claro, por ahí se van acordando. Mono, ¿qué significaría? 1, 2, 3, 4, 5. 1.
Mono 1, ¿no? Di2, tri3, tetra 4, penta 5, etcétera. Esto me va a determinar la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos. Por ejemplo, acá, ¿cuántos oxígenos hay? Este numerito. Tres. 3, ¿no? Entonces, como hay 3 oxígenos, el nombre Yupac se llamará trióxido, porque hay 3 oxígenos, trióxido. Y como hay 2 hierros, se llama dihierro. Ese es el nombre Yupac, dependiendo de la cantidad de átomos. Por ejemplo, hay 3 oxígenos, trióxido. Hay 2 hierros, de dihierro. Yo sé que este CO lo conocen, ¿ah? De repente en el curso de biología lo han llevado. ¿Cómo se llama cuando hay un solo átomo? Se llama mono. ¿Cómo lo llamamos entonces a él? Monóxido ¿de qué? De carbono. Así se le llama y ustedes lo conocen muy bien. Monóxido de carbono. Si acá hubiera habido un 2, así, CO2, ¿cómo lo hubieran llamado? Lo hubieran llamado ya no mono, sino di. ¿Cómo se llamaría entonces? Dióxido de carbono. ¿Por qué di? Di porque hay 2 oxígenos. Acá abajo. Ah, 2 oxígenos. Acá arriba había 1. Acá ahora hay 2. Si hay 3, trióxido de hierro. Si hay 2, dióxido de carbono. Y si hay 1, monóxido de carbono. Ya, entonces los prefijos, estos mono, di, tri, tetra, penta, se van a utilizar cuando me digan nómbralo según Yupac. La stock, esta de acá, stock, va a tener un formato. El formato del stock es óxido, la palabra óxido, eh, del elemento, acá va el elemento, el nombre del elemento, y a continuación de él va entre paréntesis y en números romanos va el estado de oxidación del elemento químico. Ese es el formato stock. Ya estamos. Entonces, como este es el óxido de hierro, entonces lo voy a escribir todo, tal cual lo he pronunciado. Se llamará óxido de hierro, pero la stock usa romanos. Romanos para identificar el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, aquí, el hierro está actuando con +3. Como el hierro actúa con +3, el estado de oxidación acá que voy a escribir en romanos también es 3. 1, 2, 3. Eso. A ver, si por ahí no me están entendiendo, vamos a hacer otro, el que está abajo. Este es el carbono, este es el óxido de carbono, así lo escribo. Óxido de carbono, y entre paréntesis y con romanos el estado de oxidación del carbono, que acá yo he usado el +2. Como he usado el +2, aquí voy a poner entre paréntesis. Esa es la nomenclatura stock. Entonces tenemos 2 formas de llamarlo, la nomenclatura Yupac y la nomenclatura stock. La Yupac utiliza prefijos mono cuando hay 1, por ejemplo acá, un oxígeno, monóxido. Di cuando hay 2, tri cuando hay 3. Por ejemplo aquí hay 3 oxígenos, trióxido. Hay 2 hierros de dihierro. Y la stock utiliza números romanos y entre paréntesis. ¿Qué me indica ese número romanos? Me va a indicar el estado de oxidación del elemento. Si aquí el hierro actúa con 3, será óxido de hierro entre paréntesis 3. Si aquí el carbono actúa con +2, será óxido de carbono entre paréntesis 2. Y con esto terminamos nuestra teoría de la clase de hoy. ¿Preguntas que tenga? ¿Dudas? Ya, entonces esto traten de hacer captura, que es como el resumen de la clase de óxidos. Vamos a practicar ahorita, ya para que quede todo bien claro esto, vamos a hacer bastantes ejercicios de su libro.
Ejemplos de óxidos, ustedes ahí vemos, ¿no? Tenemos por acá, no sé si se visualiza, acá estoy teniendo en mis manos una tijera. Y en este punto donde se sucede el torque, la vuelta, digamos, esta manecilla, aquí se está oxidando ya, porque aquí se acumula la humedad y la humedad, en presencia del aire, se aumenta la oxidación y se está oxidando. ¿De qué color es el óxido del metal que tenemos en casa? Rojo. Sería, ajá, Rojo. sería marrón, no medio marrón. Por ejemplo, acá tengo una manzana. Si esta manzana la muerdo, me olvidé de ver antes, la muerdo, la voy a dejar ahí un momento y la voy a dejar y se va a cubrir todo de color marrón. También eso es un óxido, pero un óxido no metálico, porque justamente la manzana está hecho de no metales. ¿Ya? Por acá ya se está haciendo marrón y eso que ni he mordido. Muy bien, terminamos. Vamos a hacer los ejercicios entonces, ¿ya? Pasamos a la siguiente entonces, si no hay ninguna objeción, ninguna pregunta. Bueno, vamos a, en los pocos minutos que nos quedan, a contestar el mayor número de problemas que podamos hacer. Bien, ya habíamos hecho el problema 1, ya habíamos hecho el problema 2, el problema 3 y el problema 4 pasamos a resolver. Bien, el problema número 2 nos dice, indique el óxido de magnesio entre paréntesis 2. Entonces, ¿por qué nos dice el óxido de magnesio entre paréntesis 2? El magnesio tiene, acá lo voy a agrandar, tiene un estado de oxidación de +2. ¿Quién le falta? Para que sea óxido, para que sea esta palabra óxidos, ¿quién tiene que estar acá completando? O. El O, muy bien. El oxígeno es el que falta. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. -2, ¿no? O 2 menos. Para hallar la fórmula, lo cruzamos. Se cruzan los numeritos. Y nos va a quedar magnesio 2, oxígeno 2. Pero lo que sucede es que acá le puedo sacar mitad a ambos. Y me queda un solo magnesio y un solo oxígeno. Porque mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1. Ya no se coloca, ya cuando hay 1 ya no se pone. Y esa sería la fórmula del óxido de magnesio 2. En el problema número 4 nos dice, formule el óxido básico, porque es un óxido metálico, el básico es metálico, y nombre por la nomenclatura IUPAC. A ver, vamos a ver. El Na es +1. ¿Por qué es +1? Porque el Na, el sodio está en el grupo 1A, por eso su estado de oxidación es +1. Para tener al óxido, necesito al oxígeno. Su estado de oxidación, 2 negativo. ¿Qué hacemos? Cruzamos, cruzamos. Y tenemos al sodio. ¿Con cuánto tendríamos al sodio? A ver, acá abajo. Muy bien. Si he cruzado, sería acá el 2. El 2 del oxígeno baja, baja, baja y se ubica debajo del sodio. El 1 del sodio baja, baja, baja y se ubica debajo del oxígeno, que ya no se pone. Esa sería la formulación. El nombre, según Yupac, sería, veo cuántos oxígenos hay. Hay solo un oxígeno. Como solo hay un oxígeno, entonces sería mono. Cuando hay uno es mono. Entonces el nombre se llamará monóxido. Como hay dos sodios, entonces se llamará monóxido ¿de qué sería? ¿De disodio, trisodio, tetrasodio o pentasodio? Disodio. Disodio, correcto. Porque hay dos sodios. Este número es 2. Eso sería todo respecto al problema 3 y al problema 4. Recuerda que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y lo cruzas. Teniendo la fórmula, la UPAC sería, como hay un oxígeno, monóxido. Como hay dos sodios, disodio. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta?
¿Dudas? ¿Cuál era la 4, profe? Sí, ¿Cuál era la 4, por favor? sí. Ahorita, ahí está. Gracias. Listo. Mientras terminan sus compañeros, vamos haciendo el problema, sigue practicando problema número 1. ¿Qué dice en el problema número 1? Dice trióxido de dihierro. Acá voy a preguntar y voy a marcando puntos que me falta, aquí en este salón me falta participación. Cuando dice trióxido, el óxido es por el oxígeno y el tri, ¿cuántos oxígenos tendría? Entonces de hierro tenemos 1, 2. Pero dice, Menos 0, no, 3. 3. si dice trióxido, significa que van a haber 3. 3. Ajá, ya está. Y si dice dihierro, ¿cuántos hierros voy a escribir? 2. Muy bien. Entonces, si dice dihierro, será hierro abajo 2. Esa sería la fórmula, entonces. Serían 3 oxígenos, 2 hierros. ¿Ya? Ahí está el problema 1 del sigue practicando. Recuerda los prefijos. Di es 2, mono primero es 1, di es 2, tri es 3, tetra 4, penta 5, como dijo Pascual, hexa si es 6, hepta si es 7. Hasta 7 nomás vamos a necesitar nosotros, no más. Muy bien, vamos a continuar. Trióxido, 3 oxígenos, dihierro, 2 hierros. Problema 2. Ahí mismo copiamos para que terminen sus compañeros. Dice, la fórmula del óxido de níquel 3. Ya esto no, ya no necesito hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo hacer todo esto. Vamos a practicar. Dice, como dice níquel 3, entonces yo ya sé que el níquel actúa con más 3 o 3 más, porque acá no lo están indicando. Está indicando acá entre paréntesis. ¿Con qué estado de oxidación actúa el más 3? El níquel más 3. Y para completar el óxido, porque acá nos dicen óxido, entonces tiene que estar a su lado el oxígeno, necesariamente. Para formar familia del óxido necesito que esté presente el oxígeno. Es como pues, acá la familia se llama Mendoza, ¿no? Sin el padre de apellido Mendoza no existe la familia Mendoza. Igual acá también. Sin el oxígeno no existe el óxido, porque el oxígeno es el que da las propiedades y el nombre de la familia. El oxígeno tiene el estado de oxidación de... ¿Cuál era el estado de oxidación del oxígeno? -2, muy bien. Y lo que hacemos para hallar la fórmula, cruzamos, ¿ya está? Y tenemos al níquel, este 2 bajó, y tenemos al oxígeno, este 3 bajó, 3. Esta es la fórmula. Se cruzan nomás, no te olvides, cruzar. Para hallar la fórmula, cruzar los estados de oxidación. Bien, terminamos de copiar. ¿A alguien no le he llamado en la lista? ¿Alguien falta poner asistencia en la lista? Nadie. Todos respondieron a la lista. Muy bien. Ya, ¿alguien está copiando? Ya, profe, sigamos. No, hace rato nadie está copiando y yo estoy esperando. Ya está, entonces vamos a continuar. Estamos en el problema number 2. Ahora seguimos al problema number 3 y 4. Ahí dice. Dice, ¿cuál de los siguientes óxidos es ácido? Recuerden que óxido ácido
es el nombre que La se... C. La C. Vamos a ver. Al óxido ácido se le llama también óxido no metálico. Al óxido ácido se le llama óxido no metálico. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno tiene que... Ajá. El oxígeno tiene que estar al lado del oxígeno, un no metal. Y vamos a ver cuál de todos estos es no metal. Sería la C, profe. La Seguro. C, yo lo he dicho primero. Pero el hierro, ¿qué es? ¿El hierro es no metal o es metal? ¿Qué es No el hierro? metal, no metal, profe. ¿No metal? El hierro, por ejemplo, acá yo les enseñé la... Ah, no, profe, como usted ya sí, es metálico, o sea, El no hierro es. es metal, claro. El fierro, todos esos son metales. Entonces El sería hierro, la B, por profe. la de... Exacto, muy bien, Fernando. El calcio también es metal. El aluminio también es metal. El magnesio y el calcio son utilizados en la dieta alimentaria diaria. El que no es metal es el yodo. El yodo es, en la tabla periódica, el yodo se encuentra en el extremo derecho, acá, flúor, cloro, yodo, acá. Y los no metales son todos los que están aquí en esta zona. Todos los que están acá son no metales. Entonces el yodo es un no metal. Por ¿No lo tengo mi tanto, punto, profe? ya tiene 5 puntos ya, en total. Aunque Pascual es quien tiene por ahora más puntos que todos. Seguimos, problema número 4. ¿Está bien? Entonces es un óxido ácido aquel que tenemos oxígeno y no metal. Entonces hay que buscar en la tabla periódica. Si el elemento está por esta zona que les pinto de color rojo, ese es no metal y por lo tanto esa es la respuesta de óxido ácido. Continuamos con el problema number 4. Dice, nombre el siguiente óxido con la nomenclatura sistemática UPAC. A la UPAC también se le llama sistemática. Y a la nomenclatura UPAC también se le llama sistemática. Y la Se llama sistemática... eso. ¿Cómo? Ese símbolo, ¿cómo se llama? Se llama, la C es carbono y el oxígeno, bueno, O, ¿no? Recuerde que la UPAC utiliza prefijos. Mono, si hay uno, di, si hay dos, tri, tetra, penta, hexa y hepta. ¿Cuántos óxidos hay? ¿Cuántos oxígenos hay? Dos. Dos, entonces se llama monóxido o dióxido. Dióxido. Ajá. Entonces se llama dióxido. Ajá, no estoy escribiendo nada. Dióxido. ¿Y la C qué era? Monocarbono. Carbono. Por eso se le llama dióxido de carbono. Lo han conocido, lo conocen al nombre, dióxido de carbono. Ahora ya saben por qué se llamaba dióxido de carbono, porque había dos oxígenos, un carbono. Ahí está el problema 3 y el problema 4. Dióxido de carbono, ¿no? Es uno de los contaminantes del aire. Por culpa de él, pues nos estamos generando culpa de él y de otros gases estamos generando que la capa de ozono se debilite y así la radiación del sol queme más y tenga mayores perjuicios acá en la Tierra. El dióxido de carbono. Vamos a seguir copiando problemas 6 y 7. Ahí mismo lo vamos a copiar para que no se atrase. Ahí está. Entonces, avanzamos con el problema 5. Dice, indique el óxido de plomo 4. ¿Por qué dice óxido de plomo 4? Porque el plomo, Pb, tiene estado de oxidación 4. Entonces, para formar el óxido, al lado de él tiene que estar el gordito. Su estado de oxidación del oxígeno es -2. ¿Qué hacemos? Cruzamos. Como Cristo y la cruz. Cruzamos. Plomo 2 y oxígeno 4. Ajá. ¿Cuánto sería el plomo? 2.
2, ¿cierto? Ya está. ¿Y cuánto sería el oxígeno? 4. 4, ya está. Ah, pero acá sucede algo. 2 y 4, ¿qué tienen 2 y 4? Mitad. Mitad, ¿no? Entonces se simplifican y nos va a quedar acá plomo 1 y oxígeno 2. 2. Esa sería la fórmula final, ¿ya? Se simplifica, si se puede simplificar, se puede sacar mitad, tercias, lo hace, para que la fórmula final tenga, pues, ya sea simplificada. El problema número 6, a ver, uno de los últimos problemas que hacemos, si no es el último, creo que va a ser el último. Dice pentaóxido, ¿qué significa penta? ¿Cuántos oxígenos debo buscar? 5. 5, ¿no es cierto? Yo ya lo vi, mira, por acá la D ya está. Ahí hay 5 oxígenos. Si no lo pueden ver, ahí lo voy acercando. Ahí hay 5 oxígenos. Siguiente. Dice óxido de estaño 4. Este sí está difícil. Vamos a buscar al hepta. Si dice hepta, ¿cuántos oxígenos debo encontrar? Hepta. 7. 7. Entonces busco, acá está el oxígeno de 7 oxígenos. Ya está, mira, 2 ya los determiné. Los otros son según la nomenclatura stock. Entonces, esas sí voy a tener que trabajarlos uno a uno. Vamos a empezar por el 2. El 2 es el óxido de estaño. Acá tenemos al óxido de estaño 4, dice. El estaño, su símbolo es SN. Y del oxígeno es la O. Como acá dice estaño 4, significa que el estado de oxidación del estaño es más 4. Y la del oxígeno, 2 menos, que ya lo conoce. Lo que sucede es que este viene para acá y este va para allá, lo he cruzado y ya tengo la fórmula. Ajá. El primero. El primero. Muy bien. Estaño 2, oxígeno 4, saco la mitad y me queda el primero. Tú. Ya está. El siguiente es el óxido de azufre. Óxido de azufre también el 4, significa que el azufre S, su símbolo del azufre es la S, tiene 4 y del oxígeno siempre es menos 2. Menos 2. Entonces va a ser similar al de arriba porque son los mismos números, solo que ahora con la S. El último. Sería el último, efectivamente. Y el último de los óxidos dice óxido de estaño 2. El óxido de estaño 2, ahora el estaño que es SN, va a actuar con este que me indican, que es el más 2. El oxígeno sigue participando con 2 negativo y se cruza. Y me queda, pues bueno, estaño 2, oxígeno 2. Pero como 2 y 2 se puede sacar la mitad, te quedó 1 y se quedó 1. Por eso es que el faltante era el ya conocido SN oxígeno 1. Bien, muchachos, ahí tenemos entonces hasta aquí, te hemos estudiado a los óxidos. Óxidos básicos cuando se une con el metal el oxígeno. Y óxidos ácidos cuando se une el oxígeno con un no metal. ¿Ya? Muy bien, ¿terminamos de copiar? Yo ya terminé de copiar ese gato. Terminaron ya. Entonces, ¿alguien falta copiar? Oye, entonces se les va a pedir que activen su cámara para poder tener evidencia de lo copiado. ¿Ya? Ese es, ojo que esa es nota de su libro y su cuaderno. Así es que por eso se les pide que compartan. Son notas de su libro. Ya, a ver, por ahí se le va a pedir a Lozano, Ese profe, ahí te lo mandé. Ahí está. a Naomi, a Ramírez, me parece que está ahí, a Camila, Yo, a profe, ya se termina. Alexander. Vamos apuntando su Ellos no nombre. aprenden, profe.
Eso no prenden, profe. Te echó profesor por si acaso. No puedo, mi tema no prende. profesor. Y dice no prende y ahí están riendo. Tome, profe, tome. No prende, profesor. Profe, prende. Ya está, muchachos, gracias. Nos vemos la Profe, próxima nos semana. vemos la próxima semana, profesor. Cuídense Que y tenga buena abríguense. semana, profe. Chao, Chao, chao. profe. Gracias por Chao. su Chao. participación. Estíen.